Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar en la casa del Señor y por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentirlo mientras oramos, mientras alabamos al Señor, y lo vamos a seguir sintiendo mientras escuchamos su bendita y su eterna palabra. Hacemos una oración para pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que tome el control de este tiempo. Gracias te damos, Padre bendito, una vez más, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, donde sabemos, Dios mío, que podemos hallar misericordia, Señor amado. Gracias, Dios mío, en este momento te doy porque tú nos das la oportunidad, Dios mío, de escuchar tu palabra, Señor amado. Dios mío, pido una vez más que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome a dar tu palabra, Señor, con verdad, con rectitud, Señor Dios Todopoderoso. Que todo lo que aquí enseñemos y hablemos, Señor, sea para la edificación, el crecimiento, la madurez de tu pueblo, Señor amado. Reconocemos que cada vez que predicamos tu palabra tenemos un compromiso, Señor, porque estamos preparando a tu novia para ese encuentro, Señor, que vamos a tener contigo. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque eres tú el que guías mi vida, Señor, y el que convences, el que redarguyes a cada uno de los que estamos aquí. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, mis amados hermanos. Seguimos en esta noche con el estudio, ¿verdad?, de la primera epístola del apóstol Juan. Pero antes de entrar al estudio en esta noche, yo quiero preguntarles a alguien que me pueda decir algo que ha aprendido, que se le ha quedado acerca de los estudios que hemos tenido acerca de esta carta. Si no estoy mal, ya llevamos como 6 clases, si no es que más, ¿verdad? Y alguna tuvo que habernos marcado. A ver, sin leer su Biblia, no haga trampa. A ver, alguien dígame así que puede recordar de las clases. ¿Qué usted? Y si usted lo puede recordar es porque usted lo está viviendo, amén. Hermana Marcia. A mí lo que me impactó fue cuando la palabra del Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque a veces decimos amamos a nuestros hermanos y a veces tenemos algo malo en nuestro corazoncito que no nos agrada, ¿verdad? Y entonces Él me enseñó que si estamos con Dios, Él es la luz, y si amo a mi hermano estoy en la luz, pero si no lo amo estoy en las tinieblas. Y eso me impactó bastante porque no queremos estar en las tinieblas, ¿verdad? Queremos Amén. Estar en la luz, no en la oscuridad. Amén. Solamente, hermana. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Hermano Antonio, aquí está. Ya le traen el micrófono, hermano. Amén, gloria a Dios. Sí, lo que, digamos, resaltado, ¿verdad? Mucho, y creo que debe permanecer en el creyente y en el discípulo de Jesucristo, que es el amor y el perdón. El perdón. Cuando perdonamos, creo que cuando vienen situaciones parecidas o similares o tal vez menos leve, como que no somos afectados, porque el perdón, el amor de Dios lo puede todo. Amén. Uno más. ¿Ya no? Bueno, nos quedamos ahí, pero yo sé de que es una carta, ¿verdad?, que a nosotros nos ha enseñado mucho. En lo personal, yo he aprendido mucho, me ha ministrado mucho cada enseñanza. Y sí, como lo decía hermana Marcia y el hermano Antonio, aquí esta carta nos ha enseñado muchas verdades, muchas cosas que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Y lo traigo de esta manera nuevamente. Yo me acuerdo que yo di esa clase en que el apóstol Juan no deja términos medios, ¿verdad? O está en la luz o está en las tinieblas. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. O ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Y el apóstol Juan lo presentó de esa forma.
pero un tema que ha sobresalido es el amor entre hermanos, ¿verdad? Y es algo que el Señor nos va a seguir hablando en esta noche. Vamos a la palabra del Señor, ya entramos al último capítulo. El capítulo 5, ahí en el capítulo 5 del verso 1 al verso 5, el apóstol Juan, él nos habla de algunas verdades en la vida del creyente y estas verdades están relacionadas a lo que es el nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que el hombre natural que aún no ha aceptado a Cristo está en muerte. Pero en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, ahí nosotros venimos a renacer, ¿verdad? Ahí nosotros venimos a tener una nueva vida en Cristo. Entonces el apóstol Juan del verso 1 al verso 5 nos va a hablar de algunas verdades que tienen que ver en relación al nuevo nacimiento del creyente. Y esas verdades son de que el creyente tiene que tener su fe puesta en Jesucristo, que el creyente tiene que amar a Dios, pero que también tiene que amar a sus hermanos. No puede haber algo separado ahí. El amor a Dios va en unión al amor de los hermanos y también nos va a hablar sobre la obediencia. Aquí otro tema que en los primeros 5 versos toca el apóstol Juan es acerca del creyente como victorioso. Él muestra al creyente como un vencedor. Y vamos al primer verso, vamos a ir tocando verso por verso. El verso número 1 del capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Como le decía, como creyentes, nosotros ya hemos nacido de nuevo. Y aquí lo está recalcando el apóstol Juan. ¿Cuántos dan gracias a Dios por haber nacido de nuevo? Nuestra vida pasada, hermanos, era una vida de pecado, una vida que nos llevaba a la muerte eterna. Pero al nosotros haber recibido ese trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios, vea esto, el Espíritu Santo de Dios trabaja en todo momento en la vida del creyente, pero también trabaja en la vida del no creyente, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el momento que nosotros aceptamos eso, en ese momento hacemos la confesión de fe y por lo tanto hemos nacido de nuevo. Y aquí dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En una ocasión, ¿verdad?, llegó Nicodemo, era un rabino conocedor de la ley, y le fue a preguntar a Jesús de que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y entonces él le dice de que tenía que nacer de nuevo. Y él no pudo entender eso, y él le dice: ¿cómo yo voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero Jesús no se refería a eso, sino se refería a recibirlo a él como el Señor y el Salvador de su vida. Aquí vemos una palabra o una expresión: todo aquel que cree. No dice que ha creído, no dice que va a creer, dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta palabra cree se está refiriendo a la fe salvadora. Y por el hecho de que está en presente, si usted se da cuenta, está en presente, nos está hablando que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una fe continua en el Señor Jesucristo. No se trata, hermano, de solamente creer por conocimiento, sino que se trata de creer por fe, por una convicción, pero esa fe va a seguir con nosotros todo el tiempo.
Esa fe no la podemos dejar y esa fe no nos va a dejar a nosotros. Entonces ahí nosotros podemos ver de que esa palabra cree se refiere a una fe continua a lo largo de nuestra vida. La creencia salvadora no es solamente una aceptación intelectual. Si usted le pregunta a algunos, de que si creen en Jesucristo, le van a decir, sí, yo creo, sí me han contado, sí, yo sé. Pero no se refiere a esa creencia, sino se refiere a la fe salvadora. Solo el que ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida puede dar testimonio que es un nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Hermano, eso tiene que darnos gozo a nosotros, de que ya no estamos muertos, que estamos vivos en Cristo Jesús. Y que como vivos en Cristo tenemos una vida eterna también en el Señor Jesucristo. Aleluya. Todo aquel que deposita su fe en Jesús como el Señor y Salvador de su vida ha nacido de nuevo. Aquí también dice que es nacido de Dios. Recordemos, el que nos ha engendrado es Dios. Ya esto nosotros lo vimos en clases anteriores, por eso lo voy a tocar de una forma rapidito. El nuevo nacimiento entonces nos lleva a una relación permanente de fe y de fidelidad a Dios. Usted no puede decir, yo ya lo acepté, yo ya soy salva, pero voy a vivir la vida que yo quiera. Esa no es fe. La fe en Dios es que usted cada día va a vivir queriendo agradar al Señor. Porque, hermano, cierto es que muchos han aceptado, pero después, ¿dónde están? Muchos aceptan y creen que porque hacen una confesión de fe, eso ya los hace salvos. Y sí, cierto es que la palabra del Señor dice que el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Pero tiene que mantener esa fe continua. No puede vivir una vida como que no ha aceptado a Cristo. Y aquí es donde verdaderamente se muestra quién es nacido de nuevo. Porque en una clase anterior yo le decía que muchos podrán hacer la confesión de fe, pero nosotros no sabemos si realmente han aceptado de corazón o el nombre de ellos ha sido inscrito en el libro de la vida. Porque realmente se tiene que dar un testimonio aquí en la tierra del verdadero nacimiento. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí volvemos a tocar el tema del amor hacia los hermanos. Aquí no habla del amor al prójimo, que también es un mandato que nosotros tenemos de amar a nuestro prójimo. Aunque nos traten mal, tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? No muy convencidos, pero amén, ¿verdad? Mayormente a nuestros hermanos en la fe. Si usted, hermano, dice yo amo a Dios, pero no puede ver a su hermano o no puede saludar a su hermano, ¿realmente usted estará amando a Dios? No le ama realmente. Y aquí dice, el que ama al que engendró, va a amar también al que ha sido engendrado. Entonces, sino testimonio de nuestro nuevo nacimiento es que vamos a amar a todos nuestros hermanos en la fe, a pesar de las diferencias. Mire, su esposo es su hermano en la fe, su esposa es su hermana en la fe, si ya aceptaron a Cristo. Y nos tenemos que amar, hermanos, de cualquier modo. Ahora, nosotros tenemos que saber también de que el amor se muestra con obras, amén. Pero no podemos confundir que porque el amor se muestra con obras, solo vamos a hacer obras y obras creyendo que amamos, pero realmente en nuestro corazón no hay un verdadero amor, porque eso podría pasar. Usted podría estar ayudando a su hermano
y dándole una ayuda económica, dándole consejería, dándole la palabra, pero ¿con qué clase de corazón usted lo está haciendo? ¿Con qué actitud usted lo está haciendo? Porque hay muchos hermanos que pueden dar todas sus riquezas. Usted conoce a muchos ricos, a muchos que dan ofrendas grandes, no ofrendas, sino donaciones, gracias, donaciones grandes. Pero ¿por qué razón las dan? Porque después en sus taxes ahí les puede regresar. ¿O por qué las dan? Para darse a conocer. Pero ese no es el verdadero amor. Mire lo que el apóstol Juan dijo en 1 Corintios capítulo 13, verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que yo puedo darlo todo, pero sin amor. Yo puedo hacer un favor sin amor, incluso entregarme yo completa. Mire cómo lo dice: puedo dar mi cuerpo para que lo quemen como un sacrificio para otro, pero ¿y si lo estoy haciendo sin amor? Tenemos que tener amor. Y el amor manifestado, no vaya usted también solo a decir lo amo, y si tiene necesidad su hermano no va a ayudar. Todo va de la mano, ¿verdad? Todo va de la mano. Entonces, muestra de que hemos nacido de nuevo es que también vamos a amar a nuestros hermanos. Vamos al verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mire cómo ahí lo pone ahora el apóstol Juan. En dos versos nos dice de amar a nuestros hermanos, pero mire ahora añade un elemento. ¿Cómo es que nosotros vamos a mostrar ese amor a nuestros hermanos? En que guardamos los mandamientos de Dios. ¿En cuántas enseñanzas ya hemos hablado acerca de guardar los mandamientos de Dios? Y esto, hermano, es de todos los días, a toda hora, que nosotros debemos de guardar los mandamientos. Y cuando dice la palabra del Señor que guardemos sus mandamientos, se está refiriendo a que practiquemos sus mandamientos, a que practiquemos su palabra. Nosotros tenemos que saber de que amamos a nuestros hermanos porque no hablamos mal de ellos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mentira? No mintamos los unos a los otros. A ver, ¿cuáles son los mandamientos? Dígamelo a alguien ahí rapidito. Que tienen que ver en relación con sus hermanos. No codiciarás, no matarás, no mentirás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Son 6, ¿verdad? Porque 4 son en relación con Dios y 6 en relación con nuestros hermanos. Si nosotros guardamos esos mandamientos, entonces de ninguna manera le vamos a hacer daño a nuestros hermanos y le vamos a estar mostrando el amor de Dios. Qué importante es guardar la palabra del Señor, ponerla por obra. Es testimonio de que hemos nacido de nuevo. Aquí nosotros podemos ver en la palabra del Señor que esa expresión también que guardamos se refiere al concepto de una obediencia constante al Señor. Cuando dice aquí y guardamos sus mandamientos, se está refiriendo a que obedecemos constantemente la palabra del Señor. Hermano, ¿ama usted guardar la palabra del Señor? ¿Se deleita usted cada día en practicar la palabra del Señor? Ahora aquí viene otra pregunta. ¿Conoce usted la palabra del Señor? Tal vez no toda, ¿verdad? Yo misma no la conozco toda. Pero por lo menos lo que conocemos, tenemos que esforzarnos en practicarlo.
Cuando nosotros vamos al Salmo 119, allí encontramos un capítulo tan hermoso acerca de la palabra del Señor. Ahí dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. También dice que la palabra de Él viene a ser como miel al paladar. ¿Es así la palabra de Dios para nosotros, hermanos? Mire que en San Juan capítulo 8, verso 31 al 32, Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué muestra que nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo? Que permanecemos en la palabra, que vivimos la palabra, que practicamos la palabra del Señor. San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Está pidiendo algo difícil el Señor? No. Cuando nosotros amamos a Dios, amamos su palabra. Cuando nosotros amamos a Dios, hermanos, nos deleitamos en estudiar su palabra, porque es por medio de su palabra que nosotros le conocemos más a Él. Escuchar alabanzas es hermoso, nos ministra, cambia el ambiente de nuestro hogar, pero escudriñar la palabra, hermano, eso es otro nivel espiritual. Porque es por medio de esa palabra que nosotros conocemos lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Por medio de guardar la palabra del Señor, de escudriñar la palabra del Señor, nosotros podemos ver qué nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida. La palabra del Señor viene a ser como un espejo. Dice que viendo como a cara descubierta, ¿verdad? Y nosotros cuando vamos a la palabra del Señor es un espejo, hermano, donde nosotros nos damos cuenta: esto no está bien en mi vida, necesito quitarlo. Esto no está bien, esto no le agrada al Señor, necesito dejar eso. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y si nosotros amamos a Dios, entonces lo que vamos a querer es guardar sus mandamientos. San Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire qué bendición. Cuánto beneficio tenemos al conocer la palabra, al guardar la palabra y al practicar la palabra. Jesús se nos va a manifestar. Él se nos va a dar a conocer. ¿Cuántos queremos conocer más a Jesús? Aquí está el secreto. Aquí está. Guardar la palabra del Señor. San Juan capítulo 15, verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros entonces, como le decía, debemos de amar la palabra del Señor. En Salmos 112, verso 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Seguimos en el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En ese verso 3 vemos que el apóstol Juan vuelve a repetir que amemos y que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo repite la palabra del apóstol Juan, verdad? ¿Por qué será? ¿Cuándo es que alguien necesita que se le repita tanto una cosa? ¿Cuándo es?
cuando no se le queda, ¿verdad? A veces tenemos que decirle a nuestros hijos, ¿cuántas veces más te lo tengo que repetir para que lo hagas bien? Pues pareciera que eso nos está diciendo a nosotros el apóstol Juan. Pero aquí él agrega otro elemento y dice que sus mandamientos no son gravosos. Fíjense que hay muchos que sienten que practicar la palabra o seguir a Cristo es una carga. Si usted le habla al no creyente, dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia, no, yo así estoy bien, no, yo no quiero aceptar, es que tengo que dejar de hacer esto, y ellos lo sienten como una carga que ellos no van a poder llevar. Pero nosotros que ya estamos en Cristo, tenemos que saber que los mandamientos de Dios, lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos, no es una carga. No es algo difícil de hacer. La palabra del Señor dice que la carga que el Señor nos da, que el yugo que Él nos da es ligero. O sea, sí nos da algo para llevar, pero que es ligero. ¿Sabe cuándo para nosotros como creyentes se nos puede volver una carga o difícil cumplir con los mandamientos de Dios? Cuando Él no es nuestra prioridad. Cuando nuestra prioridad son los deseos de este mundo, cuando nuestra prioridad son los deseos de la carne, ahí entonces van a ser gravosos los mandamientos de Dios. ¿A usted se le hace difícil venir a la casa de Dios? ¿Se le hace una carga decir el sábado hay servicio, otra vez a la iglesia? No. ¿Por qué no? Porque Dios es su prioridad. ¿Cuántos sienten una carga tener que dar una ofrenda extra? Aquí, gracias a Dios, no se hace eso. Gracias a Dios. Pero aún las ofrendas no tienen que ser gravosas para nosotros, no tienen que ser una carga. Hermano, obedecer al Señor tiene que ser algo voluntario. Lo que a Dios le agrada es una obediencia voluntaria a su palabra. Y Dios no nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que nosotros no podamos hacer. Cuando Dios nos dice en su palabra que perdonemos, es porque sí tenemos la capacidad de perdonar. Cuando el Señor nos dice que oremos, es porque tenemos tiempo para orar. Pero ¿a cuánto se nos hace gravoso el orar? ¿A cuánto se nos hace gravoso ayunar? ¿Y acaso esos no son mandamientos de Dios? No está como tal que es un mandamiento, ¿verdad? Pero son cosas que Dios pide que hagamos. Pero a veces se nos hace gravoso. ¿Por qué? Porque Él no está siendo nuestra prioridad. Porque hemos cambiado. Mire, mi amado hermano, son cosas en las que nosotros tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Cuando realmente reconocemos quién es Dios, hermano, vamos a deleitarnos en cumplir la palabra del Señor. Yo escuchaba una anécdota de una niña pequeña que iba cargando a un niño, grandecito también, pero que lo iba cargando en su espalda. Y de repente alguien le dice, pero no te pesa. Y ella dijo, no, porque es mi hermanito. ¿A qué se refería? Al amor que le tenía a su hermanito. Físicamente tal vez la cansaba, pero para ella no era una carga por el amor que le tenía a su hermanito. Entonces para nosotros cumplir la palabra del Señor no tenemos que verlo como algo gravoso. Aparte de eso, no aparte, sino en eso mismo, nosotros tenemos que saber, hermanos, que nosotros ya estamos capacitados para poder cumplir con los mandamientos de Dios. Nosotros como humanos no podemos, yo no puedo, hermano, por mí misma, pero yo tengo al Espíritu Santo de Dios. Usted tiene al Espíritu Santo de Dios, que es el que lo ayuda a vivir en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Él pone en nosotros el querer como el hacer, pero el que nos ayuda a hacerlo
es el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos la promesa que Él siempre estará con nosotros. No vaya a decir usted, ay, hoy no pude porque el Espíritu Santo no estaba conmigo. No, eso no va. Nosotros siempre tenemos al Espíritu Santo. Ya Dios nos dejó capacitados para poder vivir y cumplir con su palabra. El verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí el apóstol habla acerca de vencer al mundo. Ya en el verso 1 dijo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahora dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice que es la fe la que hace que nosotros venzamos al mundo. Les recuerdo que esta habla de una fe salvadora. El mundo tenía dominio sobre nuestra vida. Nosotros le pertenecíamos al diablo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Pero en el momento que nosotros aceptamos a Cristo y tenemos fe en Él como hijo de Dios, en ese momento nosotros vencemos al mundo en nuestra vida. Por eso así dice la palabra del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando habla del mundo, está hablando del sistema que está siendo manejado por Satanás. Ese sistema de confusión, ese sistema que va todo contrario a Dios. No está hablando en sí de la creación del mundo, de la tierra y todo eso, no. Habla de un sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que saber que aunque ya hemos vencido al mundo, al haber aceptado a Cristo, es algo que tenemos que seguir haciendo continuamente. El enemigo siempre nos va a querer confundir. El enemigo siempre va a querer meter falsas enseñanzas. El enemigo nos va a querer desviar de la verdad. Pero nosotros tenemos que mantenernos en la palabra del Señor. Por eso le decía, una fe continua. La palabra del Señor dice que no nos conformemos a este siglo. Hermano, ¿qué tiene este siglo? ¿Qué tiene este siglo? ¿Ofrece algo bueno para el Hijo de Dios? ¿Ofrece una estabilidad buena para el Hijo de Dios? No. Y la palabra del Señor dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo está influenciando aún a los hijos de Dios, aún a los escogidos de Dios. Lo hemos enseñado, que trata de infiltrarse aún en las iglesias. Pero cuando nosotros reconocemos la fe que está en nosotros, nada de eso nos va a afectar. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí podemos ver que gracias a la unión de los creyentes con Cristo, nosotros también somos participantes de la victoria gloriosa de Cristo. Cristo, Él mismo dijo que Él había vencido ya al mundo. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros disfrutamos de esa victoria de Cristo también. Si vemos en Romanos capítulo 8, verso 37, dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Está pasando usted alguna tentación, hermano o hermana, cualquiera que sea? Usted es victorioso en Cristo. Si usted está en Cristo, usted puede vencer la tentación. La tentación no tiene por qué vencerlo a usted como hijo de Dios.
Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el mundo ya está vencido por Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Juan capítulo 2, versos 13 y 14 dice, bueno, esto tiene que ver con que Juan ya nos había hablado a nosotros acerca de nuestra victoria sobre el maligno, de nuestra victoria sobre el mundo. Dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahí está la clave. ¿Quiere vencer usted lo que venga del maligno para su vida? Mantenga la palabra del Señor en su vida. Primera de Juan capítulo 4, verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos al verso siguiente. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí viene a tocar lo mismo de los 4 versos anteriores. Y aquí entonces vemos que el que nace de nuevo, el que acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, es el que puede vencer al mundo. ¿Alguien quiere añadir algo hasta este momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Porque si tiene alguna duda, empiezo del principio. No, no es cierto. No es cierto. Vamos al verso 6, Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, del verso 1 al verso 5, ahí se nos habló a nosotros como creyentes de cómo nosotros somos vencedores, ¿verdad? Ahora aquí se nos habla acerca del testimonio que da el Padre acerca de Jesucristo. Cuando el apóstol Juan escribió esta carta, eso nos lo enseñó hermana Rosa en la primera clase, cuando el apóstol Juan escribió esta carta, había un grupo de gnósticos y ellos enseñaban de que Jesús, antes de su bautismo, era un hombre, no quiero usar la palabra corriente, común, gracias, esa era la palabra que quería usar. Ellos decían que Jesús era un hombre común, pero que en el momento de su bautismo, ahí vino Jesucristo celestial, así lo dicen, a la vida de él. Pero que antes de morir dejó de ser Jesús celestial y siguió siendo como un hombre común. Esta era la enseñanza que ellos tenían. Entonces ellos le estaban tratando de meter a la iglesia que Jesús, lo vuelvo a repetir, que Jesús, enseñaban que Jesús era Jesús de Jesucristo después de su bautismo en el río Jordán, y que dejó de ser Jesucristo, sino que empezó a ser un hombre común antes de su muerte y de su resurrección. Cuando uno se confunde a veces le da risa, hermano. Bueno, aquí vamos. Entonces, ahora empieza Juan a dar el testimonio del Padre acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Porque de la deidad de Jesucristo no hay ninguna duda. Jesucristo es desde antes de la fundación del mundo, amén. Él no vino a ser cuando nació de María, Él era
antes de todo. Él estaba con el Padre, Él fundó la tierra y Él lo hizo todo por Él y para Él. Entonces aquí viene Juan y dice, este es Jesucristo. Ustedes están enseñando esto y esto de que Él era Jesús solo cuando se bautizó y dejó de ser Jesucristo celestial antes de morir. Pues no, es como que les hubiera dicho, pues no. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Aquí este agua y sangre está dando testimonio a lo que es el bautismo de Jesús. Representa lo que es el agua. Y la sangre está dando testimonio de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso Juan usa estos dos elementos, agua y sangre, porque Jesús antes de bautizarse ya era Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, siguió siendo Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Con esto entonces Juan estaba botando la enseñanza falsa que ellos estaban dando. Fíjese que buscando, ¿verdad? Yo cuando voy a enseñar me gusta como ver diferentes Biblias de estudio. Y algunos este agua y sangre lo quieren hacer ver como a cuando Jesús estaba en la cruz y vino el soldado y le ensartó una lanza y dice que le salió sangre y agua. Y entonces algunos creen que a eso se refiere, pero dice que tiene poca credibilidad. Porque en sí a lo que se está refiriendo es al testimonio de Cristo aquí en la tierra, no solo a su obra en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mire, algo que me gusta es que Cristo es la verdad, amén. Pero aquí está diciendo también que el Espíritu es la verdad. En los versos anteriores, mayormente en el capítulo 1, vemos a Juan dando testimonio apostólico. Vemos también a Pedro que daba un testimonio apostólico, que ellos decían, nosotros vimos al Verbo, nosotros oímos al Verbo, nosotros contemplamos al Verbo, nosotros tocamos al Verbo. Y él daba ese testimonio apostólico, pero aquí no pone un testimonio humano, sino un testimonio mayor, que es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu es la verdad y lo que Él testifica es 100% la verdad. Y más que cualquier testimonio humano, hermano, con que el Espíritu testifique es lo mejor. Ahora, ¿por qué pone al Espíritu Santo? Y mire la forma en que lo dice. Es el que da testimonio. No dice es el que dio, ni es el que dará, es el que da testimonio, porque los hechos pasados de nuestro Señor Jesucristo, el que los puede atestiguar en este tiempo es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted la puede creer, puede tener una convicción que es la verdad, porque el Espíritu Santo de Dios es el que está dando testimonio. Mire lo que le decía de que el Espíritu obra en la vida del no creyente, convenciendo lo que es un pecador y que necesita salvación, convenciendo lo que no es por sus obras que puede justificarse, sino que necesita Jesucristo para que la justificación de Jesucristo, y lo convence de juicio. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, porque Él estaba allá cuando Jesús padeció, y en la actualidad
Él es el que sigue dando testimonio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mire, yo cuando estaba estudiando esta palabra vino a mi mente este domingo. Siempre nos gozamos cuando alguien acepta a Cristo, pero este domingo, hermanos, ver a las hermanas que pasaban con una convicción en su corazón de salvación, eso lo hace solamente el Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra de Jesucristo. Entonces a esto se refiere cuando dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Leemos algunos versos y termino. San Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. San Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No puede haber duda de lo que nosotros leemos en la palabra del Señor. Lo que está escrito es la verdad. El testimonio del Espíritu Santo es fidedigno, digno de toda confianza. Tenga usted la seguridad, amado hermano, que cuando usted lee la palabra del Señor, ahí está el Espíritu Santo al lado suyo, enseñándole lo que Jesús ha hecho y que Él lo puede seguir haciendo en este tiempo. Póngase de pie.